Bienvenidos a El Relator Oscuro. En el corazón de Centroamérica, mientras el mundo celebraba el final de 2025, Honduras sangraba en silencio. Este no es un relato sobre estadísticas frías ni números que se desvanecen en reportes oficiales. Esta es la historia real de un país atrapado entre el estado de excepción y la excepción del estado, donde la violencia no es una anomalía, sino una forma de vida. Entre julio y diciembre de 2025, Honduras vivió lo que solo puede describirse como una metamorfosis del terror. Masacres familiares ejecutadas dentro de hogares que ya no son santuarios, niñas de 6 años descartadas como basura, conductores de transporte público asesinados por negarse a pagar el impuesto de sangre que cobran las pandillas. Mientras el gobierno celebraba una reducción del 14% en los homicidios, organizaciones independientes documentaban un aumento del 14% en las masacres múltiples. Bienvenidos a la paradoja hondureña, donde los números mienten pero los cuerpos no. Bienvenidos a la verdadera historia de un semestre que convirtió a Honduras en un cementerio vigilado por uniformes que ya nadie sabe si protegen o extorsionan. Esto es El Relator Oscuro, y esta es la anatomía del colapso. Honduras comenzó el segundo semestre de 2025 bajo el mismo régimen que ha definido los últimos años de su historia, el estado de excepción parcial. En agosto, la administración de la presidenta Xiomara Castro renovó esta medida constitucional por 45 días adicionales, justificándola como una herramienta necesaria para combatir la extorsión y el crimen organizado en zonas de alta incidencia delictiva. Sobre el papel, el estado de excepción suspende garantías constitucionales básicas, permite detenciones sin orden judicial y militariza territorios completos. En teoría, es el puño de hierro del Estado, aplastando la cabeza de la hidra criminal. En la práctica, es una estrategia que ha revelado sus profundas fisuras. La Secretaría de Seguridad celebró públicamente una reducción del 14% en la tasa de homicidios comparada con el año anterior, presentando esta cifra como evidencia del éxito de las políticas de mano dura. Sin embargo, la Asociación para una Sociedad Más Justa, conocida por sus siglas ASJ, publicó datos que contradicen frontalmente esta narrativa oficial. Según sus investigaciones independientes, los homicidios múltiples, aquellos eventos donde 3 o más personas son asesinadas simultáneamente, aumentaron un 14% durante el mismo período. Esta divergencia estadística no es un simple error de cálculo. Es la evidencia de una verdad incómoda. La violencia en Honduras no está disminuyendo, está mutando. Las estructuras criminales que supuestamente debían ser desmanteladas por el estado de excepción no solo sobrevivieron, sino que se adaptaron. La Mara Salvatrucha, la Pandilla 18 y grupos criminales regionales independientes modificaron sus métodos operativos para evadir la presión militar. Mientras los soldados patrullaban las calles, las órdenes de extorsión seguían llegando desde los teléfonos celulares dentro de las prisiones. Mientras se anunciaban capturas masivas, los líderes pandilleros continuaban coordinando rutas de narcotráfico desde celdas supuestamente vigiladas. El Estado militarizó el territorio, pero el crimen organizó el dinero, y en Honduras, como en cualquier lugar del mundo, quien controla el dinero controla el poder. La extorsión se consolidó como la columna vertebral financiera del crimen organizado hondureño. Solo el sector del transporte público reportó que las pandillas extraen aproximadamente 250 millones de lempiras anuales mediante el cobro sistemático de impuestos de guerra. Este dinero, equivalente a más de 10 millones de dólares estadounidenses, fluye desde los bolsillos de conductores aterrorizados hacia las arcas de organizaciones que operan con la eficiencia de corporaciones multinacionales. Cada autobús, cada mototaxi, cada taxi colectivo que circula por las calles hondureñas paga su cuota semanal o mensual. Los que se niegan, mueren. Los que denuncian, mueren. Los que simplemente tienen mala suerte
y circulan por el territorio equivocado en el momento equivocado, también mueren. El sistema penitenciario hondureño siguió siendo en 2025 lo que ha sido durante décadas, no un lugar de rehabilitación, sino un centro de comando criminal. En septiembre, las cárceles operaban con una sobrepoblación superior al 21%, albergando más de 19.000 reclusos en condiciones infrahumanas. La respuesta gubernamental fue anunciar la construcción de una megaprisión en las Islas del Cisne, con capacidad para 20.000 personas, siguiendo el modelo de El Salvador que ha sido exportado como la solución mágica a la criminalidad centroamericana. Pero mientras se diseñaban planos arquitectónicos para esta cárcel del futuro, las prisiones del presente seguían funcionando como oficinas corporativas del crimen. Desde dentro de los muros carcelarios, rodeados supuestamente por militares y tecnología de vigilancia, los líderes de las maras continuaron ordenando ejecuciones, negociando entregas de droga y coordinando operaciones de extorsión con una logística que rivalizaría con cualquier empresa legal. La explicación es simple y dolorosa. La corrupción dentro del sistema penitenciario no es una falla ocasional, es la norma estructural. Guardias, administrativos y hasta directores de centros penales forman parte de la cadena de mando criminal, recibiendo su porcentaje del dinero que fluye desde las calles hacia las celdas y desde las celdas nuevamente hacia las calles. El estado de excepción militarizó las prisiones, pero no pudo militarizar la lealtad de quienes las administran. Mientras tanto, en el plano transnacional, Honduras experimentó una transformación peligrosa en su rol dentro del narcotráfico global. Durante décadas, el país fue conocido como un corredor, un puente entre los productores sudamericanos de cocaína y los consumidores norteamericanos. Avionetas clandestinas aterrizaban en pistas improvisadas en la selva de la Mosquitia. Lanchas rápidas descargaban paquetes en playas desiertas del Caribe, y camiones cruzaban las porosas fronteras terrestres transportando toneladas de polvo blanco. Pero en agosto de 2025, una operación en Puerto Cortés reveló que Honduras ya no es solo un corredor, es un eslabón en la cadena de distribución de fentanilo. Las autoridades destruyeron 48.600 dosis de este opioide sintético, una sustancia 50 veces más potente que la heroína y responsable de decenas de miles de muertes por sobredosis en Estados Unidos cada año. La presencia de fentanilo en Honduras no es casualidad, es estrategia. Los carteles mexicanos, especialmente Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, están diversificando sus rutas, y Honduras, con su infraestructura portuaria, su debilidad institucional y su geografía privilegiada, se ha convertido en un punto clave para el tráfico de precursores químicos y producto terminado. Esta nueva realidad introduce niveles de violencia sin precedentes, porque el control del dinero del fentanilo no se negocia, se disputa con sangre. Si hay un indicador que captura la brutalidad del segundo semestre de 2025 en Honduras, es la frecuencia y la crueldad de los homicidios múltiples. Estos eventos, donde 3 o más personas son asesinos, en Honduras, una masacre no es solo un crimen, es una forma de comunicación del inframundo. La masacre de la Residencial Centroamérica. La noche del 17 de diciembre de 2025, la capital Tegucigalpa fue sacudida por un crimen que rompió todas las ilusiones de seguridad. Entre las últimas horas de ese día y las primeras de la madrugada del 18, 4 miembros de una misma familia fueron ejecutados dentro de su propia casa en la Residencial Centroamérica, un barrio de clase media-baja que hasta entonces se consideraba relativamente tranquilo. Cuando las autoridades ingresaron a la vivienda, encontraron una escena dantesca que quedaría grabada en la memoria colectiva de la ciudad. 3 adultos yacían muertos en el sofá de la sala y en el dormitorio principal. Sus cuerpos mostraban los impactos característicos de una ejecución profesional, disparos certeros, sin señales de lucha prolongada, indicando que los asesinos actuaron con rapidez y eficiencia.
Pero el hallazgo más desgarrador estaba en el baño. Allí, encerrado y sin salida, fue encontrado el cuerpo de un niño de 13 años. El menor había intentado refugiarse en el único espacio donde creyó que podría esconderse, pero no hubo piedad. Los sicarios lo persiguieron y lo ejecutaron sin vacilación. La familia se dedicaba al comercio en el Zonal Belén, uno de los mercados más grandes y antiguos de Tegucigalpa, una zona económicamente vibrante, pero también históricamente controlada por las maras mediante el cobro sistemático de extorsión. Cada puesto, cada tienda, cada vendedor ambulante que opera en el Zonal Belén paga su cuota semanal a cambio de protección, un eufemismo cruel que realmente significa paga o muere. Las investigaciones preliminares sugieren que el masacre de la Residencial Centroamérica fue una vendetta ejecutada por el incumplimiento de estos pagos o por alguna disputa comercial que escaló hasta lo irreversible. Este crimen se distingue de otros por la violación absoluta del espacio privado. En Honduras, las ejecuciones públicas en plena calle son lamentablemente comunes, casi cotidianas. Pero la invasión de un hogar, el exterminio de un núcleo familiar completo, incluyendo a un niño dentro de su propia casa, envía un mensaje inequívoco. No existe santuario seguro. Si las pandillas pueden entrar en tu casa, si pueden matarte en tu sala mientras ves televisión, si pueden perseguir a tu hijo de 13 años hasta el baño y ejecutarlo allí, entonces no hay refugio posible. El mensaje es claro: todo el territorio es nuestro, todo el dinero es nuestro, y tu vida vale solo lo que estés dispuesto a pagar por ella. No todas las masacres del segundo semestre de 2025 ocurrieron bajo los reflectores de los medios. Algunas se desarrollaron en el silencio de las zonas rurales, lejos de las cámaras y los periodistas, donde la ausencia del Estado es tan absoluta que los crímenes apenas generan documentación oficial. En septiembre, en la aldea de Corralitos, municipio de Comayagua, 6 hermanos de la familia Nicho fueron emboscados y asesinados mientras se deslocalizaban por caminos rurales. Los detalles específicos del ataque son escasos, como suele suceder con la violencia rural en Honduras. No hubo investigación mediática exhaustiva, no hubo manifestaciones públicas exigiendo justicia, no hubo funcionarios gubernamentales prometiendo soluciones. 6 hombres murieron, fueron enterrados por sus familias y la vida continuó. Esta invisibilización es en sí misma una forma de violencia, porque niega a las víctimas incluso el reconocimiento de su muerte. Las emboscadas rurales en Honduras frecuentemente están relacionadas con disputas territoriales, conflictos por tierras, venganzas familiares o intentos de controlar rutas de narcotráfico en zonas remotas. En regiones como Comayagua, donde la presencia policial es prácticamente inexistente y los caminos rurales son controlados por grupos armados locales, la ley del más fuerte se impone sin contrapeso. El dinero, ya sea por cultivos ilícitos, extorsión de pequeños comerciantes rurales o control de puntos estratégicos de tráfico, es el motor de estas masacres que nunca llegarán a los titulares nacionales. Entre julio y agosto de 2025, en el municipio de Morazán, departamento de Lloro, ocurrió un evento que marcó un antes y un después en la sofisticación táctica del crimen organizado hondureño. A las 7:40 de la mañana, hora en que la mayoría de los ciudadanos inician su rutina diaria, un comando armado irrumpió en un gimnasio local, ejecutando una operación que podría confundirse con un operativo policial legítimo, y ese era precisamente el objetivo. Los sicarios vestían uniformes militares completos, incluyendo chalecos antibalas con las insignias correctas, portaban armas largas de uso oficial y se movían con disciplina táctica. Al entrar al recinto, gritaron «¡Buenos días!», con un tono de autoridad que neutralizó cualquier reacción defensiva inicial. Las víctimas y los testigos, condicionados a obedecer a las fuerzas de seguridad, se quedaron inmóviles. Solo cuando los disparos comenzaron, la verdad se reveló. No eran policías, eran asesinos disfrazados.
El objetivo primario de esta operación era Óscar Roberto Melara Boto, conocido en el bajo mundo con el alias de El Pollo, identificado por las autoridades como un líder de la distribución de drogas al menudeo en la zona. Junto a él fueron ejecutados sus 3 escoltas, Néstor Lenin Lara Claro, Carlos Noel Esama Jiménez y José Antonio Quijada. La operación fue limpia, rápida y profesional, dejando 4 cadáveres y 0 testigos dispuestos a hablar. Las implicaciones de este ataque van mucho más allá de las 4 vidas perdidas. El uso de uniformes militares y tácticas de falso positivo es profundamente preocupante, porque erosiona la legitimidad de las fuerzas de seguridad reales. En un país donde la población ya desconfía profundamente de la policía debido a décadas de corrupción, abusos y vínculos con el crimen organizado, ahora los ciudadanos enfrentan una pregunta imposible de responder. Cuando hombres uniformados tocan a tu puerta, ¿son agentes del Estado o criminales disfrazados? Esta ambigüedad es letal. Además, el nivel de preparación demostrado sugiere que estos grupos criminales tienen acceso a entrenamiento táctico avanzado, uniformes oficiales auténticos y, posiblemente, información de inteligencia proporcionada por elementos corruptos dentro de las fuerzas de seguridad. No se trata de pandilleros improvisados, sino de organizaciones criminales que operan con metodología militar, financiadas por el dinero del narcotráfico y protegidas por una red de complicidad que penetra hasta las instituciones del Estado. El terror rural, Catacamas, Olancho. Si Tegucigalpa representa la violencia urbana y organizada, Olancho representa algo más primitivo y quizás más aterrador: la violencia rural, tribal, donde las disputas de clanes y familias se resuelven con una brutalidad que parece sacada de otro siglo. El departamento de Olancho se consolidó durante este semestre como uno de los territorios más peligrosos del país, un lugar donde el Estado es apenas una presencia testimonial y donde la ley del más fuerte se impone sin mediación institucional. El 17 de octubre de 2025, un comando armado irrumpió en un establecimiento de bebidas en el barrio de Jesús, en Catacamas. Lo que siguió fue una ejecución metódica que dejó 5 cadáveres: Luis Alexis Carrillo Colindres, Elmer Bustillo Colindres, Ruth Dian Otoniel Colindres, Douglas Joel Lanza Pacheco y Jorge Alberto Martínez. La repetición del apellido Colindres entre las víctimas no es coincidencia, es la firma de un ataque dirigido específicamente contra un clan familiar. En Olancho, la violencia frecuentemente se estructura en torno a lealtades familiares y territoriales, donde una ofensa contra un miembro del clan justifica la venganza contra todos. La Dirección Policial de Investigaciones actuó con inusual rapidez y capturó posteriormente a 4 miembros de la banda criminal, conocida como el Chele Chatarrera, organización que opera en la región con una mezcla de actividades que van desde el narcotráfico hasta el sicariato por encargo. A diferencia de las grandes maras transnacionales como la MS-13 o la Pandilla 18, que dominan las ciudades hondureñas, Olancho está fragmentado entre bandas locales, clanes familiares armados y grupos criminales con raíces profundas en la comunidad. Aquí, el dinero del narcotráfico se mezcla con disputas por tierras, ganado y honor familiar, creando una espiral de violencia donde cada muerte genera la siguiente en una cadena interminable de venganza. La capacidad de fuego demostrada en la masacre de Catacamas evidencia otro problema estructural: el acceso irrestricto a armas de guerra en la región. Olancho está inundado de fusiles de asalto, ametralladoras, granadas y munición de alto calibre. Un arsenal que fluye desde el contrabando centroamericano y que convierte cualquier disputa personal en un conflicto armado de intensidad militar. El dinero del narcotráfico financia estas compras y la corrupción policial garantiza que las armas nunca sean decomisadas de manera significativa. Si el término pandemia ha sido reservado tradicionalmente para enfermedades que se propagan sin control,
En Honduras, durante el segundo semestre de 2025, organizaciones de derechos humanos lo aplicaron sin hesitación a otra epidemia igual de letal: la violencia contra mujeres y niñas. No se trata de una metáfora exagerada, sino de una descripción precisa de un fenómeno que alcanzó proporciones de crisis humanitaria. Hasta el 30 de noviembre de 2025, el Observatorio de Derechos Humanos de las Mujeres había contabilizado 229 muertes violentas de mujeres en territorio hondureño. Esta cifra, alarmante por sí misma, continuó creciendo durante las primeras semanas de diciembre, convirtiendo el final del año en un periodo de luto nacional para decenas de familias. Pero estos números, por más escalofriantes que sean, no capturan la verdadera dimensión de la tragedia: la crueldad performativa, la violencia ritual, el uso del cuerpo femenino como campo de batalla para disputas de poder masculino. En Honduras, el feminicidio no es solo el asesinato de una mujer, es una declaración. Es la destrucción no solo del cuerpo de la víctima, sino del tejido social de la comunidad. Es un recordatorio constante de que en este país ser mujer es un factor de riesgo mortal. El 24 de noviembre de 2025, el cuerpo de Kimberly Savillón fue encontrado en una quebrada en la comunidad de El Paraíso, Santa Bárbara. Kimberly tenía 6 años. Su asesinato fue brutal, su cuerpo descartado como si fuera basura, y la noticia sacudió a Honduras de una manera que pocas tragedias logran. El nombre de Kimberly se convirtió instantáneamente en un símbolo, en un grito de guerra, en una acusación que ninguna estadística oficial podría refutar. Al día siguiente, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, manifestantes en todo el país marcharon con pancartas que llevaban el nombre de Kimberly. Su rostro, reproducido en afiches y redes sociales, se convirtió en la representación de todos los fracasos del Estado hondureño en materia de protección infantil. Porque si un Estado no puede proteger a una niña de 6 años, si no puede evitar que un depredador la asesine y deseche su cuerpo en una quebrada, entonces, ¿qué puede proteger? El caso de Kimberly expone la vulnerabilidad absoluta de la infancia hondureña en un país donde la impunidad es sistémica. Las investigaciones sobre su muerte avanzaron lentamente, como suele suceder con los crímenes que afectan a las familias sin dinero ni influencia política. Mientras tanto, en cada rincón de Honduras, otras niñas continúan viviendo bajo la amenaza de violencia sexual, doméstica y criminal, sabiendo que el Estado que debería protegerlas está más preocupado por las estadísticas macro que por las vidas individuales. Diciembre, tradicionalmente un mes de celebraciones familiares, posadas navideñas y esperanza de Año Nuevo, se transformó en 2025 en un periodo de duelo continuo. Las últimas semanas del año trajeron una seguidilla de feminicidios que dejaron claro que la violencia contra las mujeres hondureñas no conoce tregua ni respeta calendarios festivos. El 19 de diciembre, en el municipio de Ojojona, una mujer fue asesinada a tiros en plena calle, justo frente a su nieto de 9 años que la acompañaba de regreso a casa. El niño presenció cómo los sicarios se acercaron, dispararon contra su abuela y huyeron sin mirar atrás. El trauma psicológico infligido a este niño es una herida invisible que perpetuará el ciclo de violencia, porque los niños que crecen presenciando asesinatos normalizan la violencia como método de resolución de conflictos. El Estado hondureño no solo falló en proteger a esta mujer, falló en proteger la salud mental de su nieto, quien ahora cargará para siempre con las imágenes de ese atardecer mortal. Ese mismo día, en el departamento de Olancho, una joven mujer conocida en su comunidad por su honestidad y dedicación al trabajo, fue apuñalada hasta la muerte en plena vía pública por un hombre reportado como embriagado. Este caso ilustra la terrible cotidianidad de la violencia machista en Honduras, donde la vida de una mujer puede ser arrebatada por un impulso trivial, por un arranque de ira alcohólica, por el simple hecho de estar en el lugar equivocado,
cuando un hombre decide que tiene derecho a matar. No hubo móvil económico, no hubo dinero involucrado, solo la manifestación más cruda del patriarcado violento que considera a las mujeres como objetos desechables. El 20 de diciembre, la violencia escaló en intensidad y sofisticación. En San Pedro Sula, una mujer que conducía una camioneta Toyota Prado, vehículo de alta gama que sugiere un nivel económico superior, fue acribillada en el Boulevard Mackay en un ataque de sicariato profesional. El modus operandi, intercepción en movimiento con fuego de armas automáticas, indica que este no fue un crimen pasional ni un asalto común. Fue una ejecución planificada, posiblemente relacionada con dinámicas de narcotráfico, lavado de dinero o conflictos dentro del crimen organizado. Cuando las mujeres participan, voluntaria o involuntariamente, en economías ilegales, se convierten en objetivos de la misma violencia letal que afecta a los hombres en esos entornos. Ese mismo día, en el barrio Las Brisas de las Lajas, Comayagua, 2 cuerpos femeninos fueron encontrados sin vida. Las circunstancias específicas de su muerte no fueron ampliamente reportadas, pero el hallazgo de múltiples víctimas femeninas en un mismo lugar refuerza el patrón estadístico. Los homicidios múltiples en Honduras frecuentemente incluyen mujeres como objetivos primarios o colaterales. El análisis demográfico de las víctimas de feminicidio en Honduras durante 2025 revela patrones que van más allá de la casualidad y señalan hacia las vulnerabilidades estructurales de género, edad y clase. El 48% de las mujeres asesinadas tenían entre 10 y 39 años, es decir, se encontraban en su edad productiva y reproductiva. Estas son mujeres que trabajan, que cuidan de sus familias, que sostienen economías domésticas, que tienen proyectos de vida. Su eliminación no solo destruye vidas individuales, sino que desmembra familias completas y perpetúa ciclos de pobreza, porque cuando una madre muere, los hijos quedan huérfanos no solo de afecto, sino de sustento económico. De los casos clasificados con suficiente evidencia, 49 fueron categorizados como feminicidios íntimos o familiares, confirmando que el hogar hondureño no es un espacio seguro para las mujeres, sino el lugar donde la violencia patriarcal se ejerce con mayor impunidad. Estos feminicidios íntimos generalmente no involucran grandes sumas de dinero ni disputas criminales complejas, sino la manifestación letal de relaciones de poder desiguales, donde el hombre considera que tiene derecho a terminar con la vida de su pareja si ella amenaza su autoridad. Geográficamente, los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Olancho concentran la mayoría de los casos, correlacionándose directamente con las zonas de mayor actividad criminal general. Donde hay narcotráfico, extorsión y guerra entre pandillas, la violencia se desborda hacia las mujeres, que se convierten en víctimas colaterales o en objetivos específicos cuando se las percibe como obstáculos para el flujo de dinero ilegal. En Honduras, conducir un autobús urbano, un taxi colectivo o una mototaxi no es simplemente un trabajo, es una profesión de alto riesgo que convierte a miles de hombres en objetivos móviles de la extorsión criminal. El sector del transporte público opera bajo un régimen de terror impuesto por las maras y pandillas que han convertido el cobro de impuestos de guerra en una industria multimillonaria. Durante 2025, hasta mediados de diciembre, 28 conductores y ayudantes de transporte público fueron asesinados. 28 familias destruidas. 28 vidas que terminaron no por accidentes de tránsito ni enfermedades, sino por balas disparadas porque alguien no pudo o no quiso pagar el dinero exigido por estructuras criminales que controlan cada ruta, cada terminal, cada esquina donde un vehículo puede estacionarse. El dinero involucrado es obsceno. Los líderes del sector han denunciado públicamente que las pandillas extraen aproximadamente 250 millones de lempiras anuales solo del transporte público, una cifra que equivale a más de 10 millones de dólares estadounidenses. Este dinero fluye desde los bolsillos de trabajadores
que ganan salarios mínimos hacia las arcas de organizaciones criminales que lo utilizan para comprar armas, pagar sicarios, corromper policías y financiar sus operaciones de narcotráfico. La extorsión del transporte no es un crimen marginal, es la columna vertebral financiera del crimen organizado hondureño. El mes de diciembre de 2025 trajo un recrudecimiento de la violencia contra los transportadores que no puede atribuirse a la casualidad. Este periodo coincide con el pago de aguinaldos, los bonos navideños que los trabajadores hondureños reciben a final de año. Las pandillas lo saben y exigen pagos extraordinarios de extorsión, aprovechando que los conductores supuestamente tienen dinero extra. Es una lógica perversa, pero eficiente. Si tienes aguinaldo, tienes dinero, y si tienes dinero, nos lo pagas a nosotros. El 16 de diciembre, Ángel Alexis Matute Rivera, conductor de mototaxi, fue víctima de un levatón, término hondureño para secuestro express, en la salida hacia Olancho en Tegucigalpa. Ángel fue interceptado por un comando armado, subido a la fuerza en un vehículo y llevado a un lugar desconocido. Horas después, su cuerpo fue encontrado ejecutado. Los levatones de conductores de transporte público raramente son con fines de rescate económico, porque las pandillas saben que estas familias no tienen dinero para pagar grandes sumas. El objetivo del secuestro es la tortura, el interrogatorio y finalmente el asesinato como mensaje a otros conductores. Esto les pasa a los que no pagan. El 10 de diciembre, Óscar Cruz, también conductor de mototaxi, fue asesinado enfrente de una estación de pasajeros en Tegucigalpa. La ejecución fue pública, deliberadamente visible para todos los que esperaban transporte. El mensaje no podría ser más claro. Paguen o terminarán como Óscar, desangrándose en el asfalto mientras sus pasajeros potenciales huyen despavoridos. Las ejecuciones públicas no son errores tácticos, son estrategias psicológicas de dominación. Maximizan el impacto del terror, convirtiendo cada estación de autobuses en un recordatorio de quien realmente controla el territorio. En San Pedro Sula, el ayudante de bus Jorge Rodríguez fue atacado a tiros mientras trabajaba. Logró ser trasladado con vida al hospital Mario Catarino Rivas, pero falleció horas después, debido a la gravedad de sus heridas. Jorge era un ayudante, no el dueño de la unidad, no el gerente de la ruta, simplemente un trabajador que cobraba pasajes y anunciaba paradas. Su muerte demuestra que en la lógica de la extorsión hondureña, no importa tu posición en la jerarquía laboral, todos son objetivos legítimos si la cuota no se paga. La cifra de 250 millones de lempiras anuales, extraídos del sector de transporte, no es una estimación alarmista de activistas, es una denuncia formal presentada por los propios líderes del gremio de transportadores. Desglosemos lo que significa este número. Cada autobús, cada taxi colectivo, cada mototaxi que opera en las ciudades hondureñas paga una cuota semanal o mensual que varía según la zona y el tamaño de la unidad. Las cuotas pueden ir desde 1,000 lempiras semanales para una mototaxi individual hasta 10,000 lempiras semanales para un autobús urbano grande. Multiplicado por las miles de unidades que circulan diariamente, el dinero se acumula en cantidades industriales. Y este dinero no se detiene en manos de los pandilleros de calle que hacen el cobro físico. Fluye hacia arriba en la cadena de mando criminal, pasando por coordinadores de zona, líderes regionales y finalmente hacia los jefes que muchas veces dirigen estas operaciones desde dentro de las prisiones. Una porción del dinero se reinvierte en armas y municiones, otra porción corrompe a policías y funcionarios judiciales, y otra porción financia operaciones de narcotráfico que generarán aún más dinero. Las maras han convertido la extorsión en un modelo de negocio tan sofisticado como el de cualquier corporación legal. Tienen territorios claramente delimitados, estructuras de cobro estandarizadas, sistemas de contabilidad interna y mecanismos de enforcement, eufemismo criminal para asesinatos. La diferencia entre la Mara Salvatrucha y una empresa de seguridad privada no es la lógica de protección pago, sino que las empresas legales operan dentro de la ley y las maras
operan mediante el terror. La incapacidad del Estado hondureño, incluso bajo el estado de excepción con militares patrullando las calles, de desmantelar estas redes de extorsión, revela una verdad incómoda. El problema no es falta de fuerza militar, sino falta de inteligencia financiera y voluntad política para atacar el dinero. Mientras el Estado se concentra en arrestar sicarios de bajo nivel y decomisar armas, el dinero sigue fluyendo, las cuentas bancarias clandestinas siguen creciendo y las estructuras de poder criminal permanecen intactas. Honduras no es un país homogéneo en su violencia. Cada región tiene sus propias dinámicas criminales, sus propios actores y sus propios métodos. Entender la geografía del crimen hondureño es esencial para comprender por qué las soluciones generales fracasan una y otra vez. Olancho, el oeste salvaje del siglo XXI. Si existe un departamento en Honduras que encarna la ausencia total del Estado de Derecho, ese es Olancho. Ubicado en el oriente del país, este territorio extenso de montañas, valles y ríos opera bajo códigos que mezclan el bandidismo tradicional del siglo XIX con el crimen organizado del siglo XXI. Aquí, las disputas familiares se resuelven con asesinatos, las tierras se conquistan con armas y el narcotráfico se administra como un negocio hereditario. Las bandas criminales que dominan Olancho tienen nombres que ya forman parte del folclore oscuro regional: el Chele Chatarrera, la Banda del Cura, los Cachiros. Estas organizaciones no son franquicias de las grandes maras transnacionales, sino grupos locales con raíces familiares profundas. El líder de una banda puede ser el primo del alcalde, el hermano del comandante policial, el compadre del terrateniente. Esta consanguinidad criminal hace que desmantelar estas estructuras sea casi imposible sin provocar conflictos que involucren a comunidades enteras. El 6 de noviembre de 2025, el ingeniero Marco Tulio Moncada Torres fue asesinado en Juticalpa, capital de Olancho. Las investigaciones posteriores revelaron que su muerte fue ordenada por Marin Saraji Bertrand Zelaya y ejecutada por miembros de la Banda del Cura. Este caso es particularmente revelador porque involucra sicariato puro, asesinato por encargo, una modalidad criminal que requiere redes de contacto, pago de dinero y profesionalización del crimen. El ingeniero Moncada no murió por un arrebato de violencia, murió porque alguien pagó para que muriera. Pero lo más inquietante de la situación en Olancho es la infiltración criminal dentro de las fuerzas policiales. Durante el segundo semestre de 2025, varios agentes de policía fueron detenidos por su participación en secuestros y extorsiones en la región. Cuando los encargados de perseguir el crimen son los mismos que lo cometen, el sistema colapsa completamente. Un ciudadano en Olancho no puede distinguir si el hombre uniformado que toca a su puerta viene a protegerlo o a secuestrarlo. Esta ambigüedad es letal y explica por qué la impunidad en Olancho alcanza niveles cercanos al 100%. El dinero que mueve el crimen en Olancho proviene de múltiples fuentes: narcotráfico hacia la costa atlántica, extorsión de ganaderos y comerciantes, cobro de peajes en carreteras rurales y tráfico de madera y recursos naturales. Es una economía criminal diversificada que genera millones de lempiras anuales y sostiene a estructuras armadas con capacidad de desafiar abiertamente al Estado. Cortes y el Valle de Sula. Crimen industrial urbano San Pedro Sula, la capital del departamento de Cortés, ha sido durante décadas conocida como una de las ciudades más violentas del mundo. Aunque en años recientes las tasas de homicidios han disminuido respecto a los picos de 2011 y 2012, la ciudad sigue siendo un campo de batalla entre la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18 por el control de barrios, rutas de microtráfico de drogas y territorios de extorsión. La violencia en el Valle de Sula tiene características urbanas e industriales. Los asesinatos ocurren en colonias marginales donde el Estado prácticamente no existe, en mercados donde el cobro de extorsión es diario, en esquinas donde la venta de drogas al menudeo
genera miles de dólares semanales. El dinero del narcomenudeo en San Pedro Sula es especialmente lucrativo, porque la ciudad, como polo industrial, tiene una población trabajadora con ingresos disponibles para consumir drogas, creando un mercado interno vibrante. En agosto de 2025, un caso reveló la sofisticación psicológica del crimen organizado sanpedrano. Un extorsionista fue capturado después de hacerse pasar por agente de la DIPAMPCO, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas en conflicto con la ley, utilizando WhatsApp para contactar a sus víctimas. El criminal conocía los nombres de los agentes reales, los números telefónicos oficiales y hasta el lenguaje burocrático que usa la policía. Su método era simple pero efectivo: llamar a comerciantes, identificarse como policía antimaras, amenazar con arrestos o violencia si no pagaban una cuota de protección y cobrar el dinero explotando el miedo que la propia institución policial genera en la población. Este caso ilustra un problema sistémico. La población hondureña desconfía tanto de la policía legítima que cuando un criminal se hace pasar por policía, la amenaza es creíble. El Estado hondureño ha perdido de tal forma su legitimidad que los ciudadanos no pueden distinguir entre la autoridad real y la criminal, y en muchos casos, la distinción es irrelevante porque ambas extorsionan. El descubrimiento de 72 paquetes de marihuana escondidos en un altavoz en Tocoa, municipio de Colón, cercano al Valle de Sula, confirma que el narcotráfico opera con logística comercial sofisticada. No se trata de traficantes improvisados, sino de redes que utilizan compartimentos secretos, rutas de transporte coordinadas y distribución a nivel mayorista. El dinero generado por esta droga financia las guerras territoriales que llenan las morgues de San Pedro Sula de jóvenes de entre 15 y 25 años. La costa atlántica, donde el fentanilo cambió las reglas. La destrucción de 48.600 dosis de fentanilo en Puerto Cortés en agosto de 2025 no fue simplemente una victoria operacional de las autoridades, fue la confirmación de un cambio geopolítico peligroso. Honduras, históricamente un corredor para cocaína sudamericana hacia Estados Unidos, se está integrando en la cadena logística de los opioides sintéticos, específicamente el fentanilo, la droga que está matando a decenas de miles de estadounidenses cada año. El fentanilo es diferente a la cocaína en aspectos críticos que impactan la violencia. Primero, es sintético, lo que significa que no requiere cultivos extensos ni rutas desde Sudamérica. Puede ser producido en laboratorios clandestinos, usando precursores químicos que se importan legalmente desde China e India. Segundo, es increíblemente potente, lo que significa que cantidades pequeñas valen millones de dólares, haciendo el tráfico más lucrativo y las disputas más letales. Tercero, los carteles mexicanos, especialmente Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, controlan la producción y distribución de fentanilo con un nivel de violencia que supera incluso a las guerras de la cocaína. La integración de Honduras en esta cadena significa que la costa atlántica se convertirá en un territorio aún más disputado. Los puertos de Puerto Cortés, La Ceiba y Tela son puntos estratégicos para la importación de precursores químicos y la exportación de producto terminado. El dinero involucrado en el tráfico de fentanilo es tan obsceno que genera guerras sin cuartel. Cada cargamento decomisado representa millones de dólares perdidos, y esas pérdidas se cobran con sangre. Además, el fentanilo introduce una dimensión de corrupción aún más profunda. Los carteles mexicanos tienen capacidad financiera para corromper autoridades portuarias, agentes de aduanas, policías y militares con sumas de dinero que ningún salario gubernamental puede competir. Un oficial que gana 20,000 lempiras mensuales recibe ofertas de 100,000 lempiras por simplemente mirar hacia otro lado cuando un contenedor específico pasa por el puerto. La tentación es irresistible para muchos, y así el Estado se desintegra desde dentro.
Una de las tragedias más devastadoras de la violencia hondureña es su impacto desproporcional sobre niños, adolescentes y jóvenes. Según la Red de Instituciones por los Derechos de la Infancia, Adolescencia y Juventud, conocida como COI-PRODEN, en los primeros 10 meses de 2025, 433 niños, adolescentes y jóvenes fueron asesinados en Honduras. Desglosemos esta cifra para entender su magnitud. 433 vidas que apenas comenzaban, 433 futuros cancelados, 433 familias destruidas. El 18% de estas víctimas, es decir, 77 casos, correspondieron a niños de 0 a 17 años. Estos son niños que murieron por balas perdidas en tiroteos entre pandillas, por estar en el lugar equivocado cuando un comando armado ejecutó una venganza, por ser reclutados forzosamente por las maras y eliminados cuando intentaron escapar, o simplemente por ser víctimas de depredadores sexuales, como en el caso de Kimberly Savillón. El 82% restante, 356 víctimas, correspondieron a jóvenes de 18 a 30 años. Esta es la edad en la que las maras reclutan con mayor agresividad, la edad en la que los jóvenes buscan identidad y pertenencia, la edad en la que la falta de oportunidades económicas los hace vulnerables a las promesas de dinero rápido del crimen organizado. También es la edad en la que las fuerzas de seguridad del Estado los perfile como sospechosos por default, tratando a cualquier joven de barrio marginal como un criminal potencial. El 82% de las víctimas jóvenes fueron hombres, reflejando la dinámica de guerra entre pandillas, donde los hombres son los combatientes primarios. Pero el 18% de mujeres jóvenes asesinadas no puede ser ignorado, porque representa el crecimiento del feminicidio juvenil y la vulnerabilidad de las chicas que son reclutadas por las maras como novias de pandilleros, forzadas a transportar drogas o dinero y eliminadas cuando se vuelven inconvenientes. La juventud hondureña enfrenta una trampa mortal. Si se unen a las pandillas, eventualmente serán asesinados por pandillas rivales o por las fuerzas de seguridad. Si se niegan a unirse, las pandillas los matan por deslealtad territorial. Si intentan emigrar buscando un futuro mejor, enfrentan los peligros de la migración irregular con riesgo de ser secuestrados, extorsionados o asesinados en el camino. Y si se quedan intentando vivir honestamente, la ausencia de oportunidades económicas y la omnipresencia de la violencia los mantienen en un estado de supervivencia perpetua. Julio de 2025 comenzó con el presagio de lo que sería un semestre sangriento. En Morazán, Lloro, un comando paramilitar irrumpió en un gimnasio a las 7:40 de la mañana, ejecutando a 4 personas. Los sicarios vestían uniformes militares completos, una táctica que se repetiría en otros ataques y que erosionó aún más la confianza de la población en las fuerzas de seguridad. Agosto trajo una mezcla de violencia criminal y operaciones gubernamentales. El 5 de agosto, un miembro de la banda El Peluche fue capturado en San Pedro Sula, un logro policial menor en el contexto de la guerra interminable contra las pandillas. El 7 de agosto, Nelson Reineri Núñez Aguilar fue asesinado en Comayagua, uno más en la lista interminable de homicidios que apenas generan una línea en los periódicos. El 9 de agosto, en un raro éxito de las fuerzas de seguridad, el diputado Mario Reyes fue rescatado en Santa Bárbara después de haber sido secuestrado. Este caso recibió atención mediática masiva porque la víctima era un político con influencia, demostrando que en Honduras, el valor de una vida se mide por la posición social y económica de la víctima. El 22 de agosto, las autoridades destruyeron masivamente 48.600 dosis de fentanilo en Puerto Cortés, un evento que marcó la confirmación oficial de la integración de Honduras en las rutas globales de opioides sintéticos. El gobierno celebró este decomiso como una victoria, pero lo que realmente significó
fue la confirmación de que los carteles más violentos del mundo ahora operan en territorio hondureño. Septiembre continuó la espiral de violencia. El 7 de septiembre, Noé Isaac Hernández Laínez fue asesinado en el anillo periférico de Tegucigalpa después de ser citado al lugar, sugiriendo una traición o una emboscada planificada por alguien de su confianza. El 18 de septiembre, una emboscada en Alauca, El Paraíso, cerca de la frontera con Nicaragua, dejó múltiples víctimas en un ataque vinculado al contrabando transfronterizo. El 21 de septiembre, un doble homicidio en la colonia Centroamérica de Tegucigalpa fue el preludio del masacre familiar que ocurriría en diciembre en la misma zona, sugiriendo que el área estaba bajo disputa territorial entre grupos criminales. Octubre marcó el punto álgido de la violencia en Olancho. El 17 de octubre, el masacre de Catacamas dejó 5 muertos en un ataque de la banda El Chele Chatarrera contra miembros de un clan familiar rival. El 21 de octubre, las autoridades efectuaron prisiones relacionadas con esta masacre, pero como siempre en Honduras, arrestar a sicarios de bajo nivel no desmantela las estructuras de poder que ordenaron el crimen. Noviembre trajo 2 eventos que sacudieron la conciencia nacional, aunque por razones diferentes. El 6 de noviembre, el ingeniero Marco Tulio Moncada fue asesinado en Juticalpa, Olancho, en un crimen de sicariato ordenado por Marín Saraji Bertrán Celaya y ejecutado por la Banda del Cura. Este caso ejemplifica cómo el asesinato por encargo se ha normalizado en Honduras, donde cualquier persona con suficiente dinero puede contratar a criminales para eliminar a un enemigo. El 24 de noviembre, el cuerpo de la pequeña Kimberly Savillón, de 6 años, fue encontrado en Santa Bárbara. Su muerte convirtió su nombre en un símbolo nacional y generó manifestaciones masivas al día siguiente, 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Kimberly se unió a la trágica lista de niños hondureños cuyas vidas fueron arrebatadas por la violencia y la impunidad. Diciembre cerró el año con una intensificación de la violencia que dejó claro que el 2026 no traería alivio. El 10 de diciembre, el mototaxista Óscar Cruz fue ejecutado públicamente en Tegucigalpa. El 16 de diciembre, Ángel Alexis Matute fue secuestrado y asesinado. El 18 de diciembre, 4 miembros de una familia fueron masacrados dentro de su hogar en la residencial Centroamérica, incluyendo un niño de 13 años. El 19 de diciembre, múltiples feminicidios en Ojojona y Olancho agregaron más nombres a la lista de mujeres asesinadas. El 20 de diciembre, mientras una mujer era acribillada en su camioneta en San Pedro Sula y 2 cuerpos femeninos aparecían en Las Lajas, la Policía Nacional desplegaba 500 agentes para garantizar la seguridad en un partido de fútbol entre Olimpia y Motagua, demostrando que el Estado tiene recursos para proteger estadios, pero no para proteger hogares. Cuando analizamos fríamente los datos del segundo semestre de 2025 en Honduras, emerge una conclusión ineludible. La violencia no está disminuyendo, está evolucionando. Las estadísticas oficiales que celebran reducciones marginales en las tasas de homicidios ocultan una realidad mucho más siniestra: la escalada en la intensidad cualitativa de los crímenes. Las masacres se han vuelto más frecuentes y más crueles. La invasión de espacios privados que antes se consideraban seguros, como hogares y gimnasios, ha eliminado cualquier ilusión de santuario. La violencia de género ha alcanzado niveles que solo pueden describirse como una crisis humanitaria, con el cuerpo de mujeres y niñas convertido en campo de batalla de disputas de poder masculino. El sector del transporte público continúa sometido a una extorsión sistemática que drena 250 millones de lempiras anuales, dinero que alimenta las estructuras criminales y perpetúa el ciclo de violencia. Olancho ha emergido como el nuevo epicentro de una violencia híbrida que mezcla bandidismo tradicional con crimen organizado moderno,
mientras la costa atlántica enfrenta los peligros de la integración en las rutas globales del fentanilo, una sustancia cuyo comercio genera violencia exponencialmente mayor que la cocaína. La estrategia del estado de excepción, aunque políticamente popular y fácil de vender a una población desesperada, ha demostrado ser insuficiente. Militarizar las calles sin atacar las raíces financieras del crimen es como tratar un cáncer con analgésicos. Alivia temporalmente el dolor, pero no elimina la enfermedad. Mientras las redes de lavado de dinero operen sin obstáculos, mientras la corrupción permita que los líderes criminales coordinen operaciones desde dentro de las prisiones, mientras los policías sigan siendo reclutados por las mismas organizaciones que deberían combatir, la violencia persistirá. La juventud hondureña enfrenta un futuro sin horizonte, atrapada entre el reclutamiento forzoso de las pandillas y la estigmatización de las fuerzas de seguridad. 433 niños, adolescentes y jóvenes asesinados en 10 meses no son solo estadísticas. Son generaciones perdidas, potencial humano aniquilado, familias destruidas y comunidades traumatizadas. Para el ciudadano hondureño promedio, el final de 2025 no trajo la paz prometida por los discursos oficiales, sino la confirmación de una certeza brutal. En Honduras, la sobrevivencia es un logro diario en un país donde la impunidad parece ser la única ley que se cumple universalmente. El dinero del crimen fluye libremente. Los sicarios operan con profesionalismo corporativo, las pandillas gobiernan territorios enteros con mayor eficiencia que el propio Estado, y los muertos se acumulan en las morgues mientras los políticos ajustan estadísticas para presentar avances inexistentes. El año 2026 se presenta con desafíos aún mayores. La consolidación de las rutas de fentanilo traerá consigo una violencia de nivel superior, financiada por dinero, que supera cualquier presupuesto gubernamental. La guerra territorial entre pandillas se intensificará mientras disputan el control de mercados de extorsión cada vez más lucrativos. Y mientras tanto, las mujeres y los niños de Honduras seguirán cayendo víctimas de una violencia estructural que el Estado no puede o no quiere detener. Esta es la verdadera historia de Honduras en el segundo semestre de 2025. No la historia de las estadísticas manipuladas ni de los discursos triunfalistas, sino la historia de familias masacradas en sus hogares, de niñas de 6 años descartadas en quebradas, de conductores ejecutados por negarse a pagar el impuesto de sangre, de jóvenes atrapados entre la muerte criminal y la muerte institucional. Esta es la historia que el relator oscuro debe contar, porque en la oscuridad la verdad no desaparece, simplemente espera a que alguien tenga el valor de iluminarla. Hasta aquí la crónica de un país que sangra mientras el mundo mira hacia otro lado. Hasta aquí el relato de una nación donde la violencia se ha normalizado tanto que ya no sorprende, solo acumula. Honduras cierra 2025 como lo comenzó, contando sus muertos, enterrando a sus hijos y rezando por un mañana que nunca llega. Esto fue el relator oscuro. Recuerden siempre, los números mienten pero los cuerpos no.